Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 2, código 20068, que cursan esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En la clase de hoy vamos a ver el capítulo 11 del libro sobre el análisis microeconómico, edición 2020, que trata sobre las teorías de las crisis del subconsumo. En el inicio del capítulo se plantea el problema del subconsumo conforme a lo que vimos en su momento como la crisis que se genera en Inglaterra en el proceso de la Revolución Industrial hacia fines del siglo XVIII, cuando hay un gran desplazamiento del campo hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida para la población, que se encuentra con una situación en donde las ciudades no están esperadas para recibir semejante aluvión poblacional, y el resultado es que comienza a haber un incremento de la pobreza urbana a un nivel que nunca se había visto en Inglaterra. Esto genera toda una serie de revueltas y finalmente, hacia 1795, se sancionan las denominadas leyes de pobres, que lo que tratan es de establecer un ingreso garantizado para los grupos familiares, lo que se conoce normalmente en las teorías posteriores como el salario de subsistencia. Bien, Marx había planteado en el tomo 3 del Capital que las leyes de pobre que se sancionan en Inglaterra hacia fines del siglo XVIII marcan la aparición de lo que es el proletariado moderno. Entonces, para analizar el desarrollo de la teoría de las crisis de subconsumo, nos vamos a centrar en dos enfoques. Uno es el enfoque que desarrollan John Maynard Keynes y Michel Kalecki a partir de plantear el tema del subconsumo como un problema de insuficiencia en la demanda efectiva. Y en el otro caso vamos a analizar las propuestas de Paul Sweezy y Ernest Mandel que plantean una teoría de la crisis del subconsumo sobre la base de la no realización de la plusvalía. Bien, comenzamos por la teoría de John Maynard Keynes, de la cual ya hablamos en Economía 1 y en algún momento la mencionamos también en esta materia. Es decir, para Keynes, para reiterar algunos conceptos, la insuficiencia en la demanda efectiva es lo que genera desocupación y crisis. La demanda efectiva para Keynes significa que hay dos componentes, el consumo y la inversión. La suma de ambos nos da el ingreso de una sociedad. Y cuando aumenta el ingreso de la sociedad, el consumo no lo hace en la misma proporción. De manera que la diferencia entre el aumento del ingreso y el aumento del consumo debe ser cubierto por un aumento del nivel de inversión. Es decir, cuando uno habla de demanda efectiva, se está refiriendo a una situación de plena ocupación y asociada a esa situación de plena ocupación hay un nivel de inversión. Ahora bien, si hay un crecimiento del ingreso y el consumo no crece en la misma proporción, se requiere de un crecimiento de la inversión para poder seguir garantizando la plena ocupación. Si la inversión privada no crece en la misma proporción que la diferencia entre el aumento del ingreso y el aumento del consumo, vamos a tener que la inversión privada es insuficiente para garantizar la plena ocupación, entonces se habla de insuficiencia en la demanda efectiva y se plantea la necesidad de una intervención del Estado para generar los puestos de trabajo que no puede generar el sector privado. Esto se debía básicamente, en la teoría de John Maynard Keynes, al predominio del motivo especulación, es decir, los individuos preferían especular a invertir porque les resultaba más rentable obtener sumas de dinero adicional en el sector financiero que arriesgarse en el circuito productivo en situaciones donde resultaba dificultosa las ventas y colocar toda la producción en el mercado. Bueno, este análisis de John Maynard Keynes lo hace sobre la base de la economía norteamericana en la década de 1930. Michel Kalecki va a establecer algunas observaciones sobre el análisis keynesiano y él lo que va a plantear es que cuando se habla del consumo no se puede considerar el consumo como si fuera un agregado y todos los consumidores fuesen iguales, sino que debe distinguirse entre el consumo de los capitalistas y el consumo de los asalariados. Y al mismo tiempo Kalecki va a decir que cuando se habla de demanda efectiva se habla de un salario de subsistencia, de manera tal que las inversiones solamente las hacen los empresarios capitalistas. Entonces la demanda efectiva para Kalecki va a ser igual a la suma del consumo de los capitalistas más el consumo de los asalariados más la inversión de los capitalistas. Ahora, ¿por qué hay insuficiencia en la demanda efectiva en el análisis
de Michal Kalecki. La insuficiencia de la demanda efectiva en el análisis de Kalecki se debe al predominio del rentismo. ¿Y qué significa el rentismo? El rentismo es una concepción empresarial que dice que los empresarios en determinadas circunstancias buscan la mayor ganancia posible en el menor tiempo posible con la menor incertidumbre posible. Cuando esto es así, esta práctica predomina sobre la práctica de los empresarios innovadores. Por lo tanto, esto retrasa el desarrollo de los países. Un país en donde la conducta predominante de los empresarios es el rentismo, es un país que no puede desarrollarse. Bien, hay una diferencia entonces entre el motivo especulación y el rentismo, porque el motivo especulación para Keynes significaba que el público actuaba con mentalidad de accionista, es decir, que había especulación, tanto por lo que tenía mayores ingresos como por los que tenía menores ingresos. ¿Por qué decía esto Keynes? Porque en el contexto de la década de 1930 teníamos una situación de deflación, de caída de los precios. Por lo tanto, quien tenía un ingreso monetario asegurado, si tenía que ir a comprar un producto a principio de mes cuando cobraba ese sueldo, se encontraba que ese producto empezaba a tener una disminución del precio. Entonces, ¿qué era lo conveniente? Quizás esperar un mes más para ir a comprar más de un producto porque el precio iba a caer. Sin embargo, lo que sucedía es que cuando esta persona al mes siguiente cobraba el sueldo e iba a ese lugar, a esa tienda, por ejemplo, a comprar más de un producto, se encontraba con que esa tienda ya estaba cerrada. Es decir, hay toda una serie de decisiones especulativas que no solamente afectan a los que tienen ingresos más altos, sino también los más pobres pueden realizar especulaciones y tener conductas especulativas. En cambio, en el análisis de Kalecki, la especulación es una decisión empresaria. ¿Por qué? Porque los trabajadores cobran un salario de subsistencia. Entonces, tanto Keynes como Kalecki plantean que el problema del subconsumo es un problema de la insuficiencia de la demanda efectiva y los dos plantean como solución una mayor participación estatal. En el caso de Keynes se plantea que el Estado debe orientar la propensión a consumir de manera que crezca la participación del consumo en el ingreso, mientras que Kalecki lo que promueve es un aumento de los salarios, de la participación de los salarios en el ingreso. Eso en cuanto a las teorías de las crisis del subconsumo en base a la insuficiencia de la demanda efectiva. En el caso de las teorías del subconsumo en base a la no realización de plusvalía, el autor más relevante es Paul Sweezy, que tiene un trabajo que se llama El capital monopolista, publicado a mediados de la década de 1960, en donde realiza un estudio del funcionamiento del capitalismo norteamericano. Y allí Paul Sweezy va a establecer una diferencia con Marx. Él va a decir que Marx vio el problema de las crisis como un problema de tendencia decreciente de la tasa media de ganancia. Pero eso que señala Marx, dice Sweezy, era correcto para aquel capitalismo donde había una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. Lo que Marx nunca hizo, dice Sweezy, es ponerse a estudiar qué hubiese pasado en un capitalismo regido por grandes organizaciones empresariales. Entonces esa es la respuesta que trata de dar Sweezy. Y Sweezy dice que en un capitalismo donde hay grandes organizaciones empresariales, lo que él denomina capital monopolista, el problema no es la ley de tendencia creciente, la tasa media decreciente, sino la tendencia al crecimiento de los excedentes. ¿Y cómo define el excedente Paul Sweezy? Lo define como la diferencia entre el ingreso que genera una sociedad y lo que gasta. Entonces tenemos una definición de excedente de Sweezy que se aproxima de alguna manera a lo que en los manuales de economía es la definición de ahorro. Bien, a partir de allí, Sweezy va a plantear toda una serie de formulaciones en relación al excedente y va a sostener que bajo el capitalismo rige la ley del crecimiento excedente. Sus proposiciones fundamentales. Primero, el excedente tiene tres partes. El excedente puede ser consumido, puede ser invertido o puede ser desperdiciado. El tema del desperdicio del excedente para Sweezy es el caso
en donde el excedente de la sociedad se destina, por ejemplo, a la industria armamentista en los Estados Unidos. Entonces él va a focalizar su atención en lo que sucede con el excedente consumido y el excedente invertido. Y la segunda proposición de Sweezy es la ley del crecimiento del excedente. Sweezy sostiene que el aumento del excedente genera un aumento menos que proporcional en el excedente consumido y más que proporcional en el excedente invertido. Esto de alguna manera está emparentado con la ley de propensión a consumir de Keynes. Keynes, que decía que ante un aumento del ingreso, el consumo aumenta en forma menos que proporcional y el ahorro en forma más que proporcional. Bueno, Sweezy plantea una ley de crecimiento de excedente, entonces el excedente invertido crece a un ritmo mayor que el excedente consumido. ¿Y esto a qué va a llevar? A que vamos a tener un exceso de acumulación, es decir, vamos a tener más máquinas, más herramientas y vamos a tener que la producción de bienes de capital crece a un ritmo mayor que la producción destinada a bienes de consumo, ¿sí? El tercer punto es que hay una relación directa entre lo que se llama la tasa de beneficio y el concepto de la tasa de operaciones. La tasa de operaciones es un cociente entre el producto real y el producto potencial. Es decir, esa diferencia que hay entre producto real y producto potencial justamente es la capacidad ociosa que tiene el funcionamiento del sistema capitalista. Y por último, lo que señala Sweezy es que todo aumento del excedente a la larga va a llevar a un aumento del desempleo. ¿Por qué? Porque se van a acumular cada vez más, es decir, cada vez va a haber más máquinas, pero vamos a tener que esas máquinas van a producir una gran cantidad de bienes que no van a poder ser consumidos porque la política de los empresarios capitalistas es la de limitar el consumo de la población. Y ahí arranca entonces con el tema del subconsumo. Vamos a leer algunos párrafos de Sweezy para que se entienda mejor el tema del desarrollo de la teoría de la crisis de subconsumo. Él dice que el carácter contradictorio que tiene el capital monopolista es su incapacidad para absorber tantos excedentes como es capaz de producir. El problema económico parece ser opuesto a lo que dicen los libros de economía. No la mejor manera de utilizar los recursos escasos, sino cómo deshacerse del producto de los recursos superabundantes. Él dice que el estímulo de la demanda, es decir, la creación y ampliación de los mercados, se vuelve de este modo el leitmotiv de las políticas económicas de empresas y gobiernos bajo el capital monopolista. El problema del capitalismo monopolista no es si estimula o no la demanda, debe hacerlo. Es decir, el problema es cómo estimular la demanda. Es decir, que ahí Sweezy está ofreciendo una solución y está planteando la necesidad de políticas de estímulo hacia el consumo. A partir de las políticas de estímulo hacia el consumo, va a mejorar la participación del salario en el ingreso y de esa manera entonces va a poder haber una limitación o va a poder evitarse que el capitalismo llegue a una situación de estancamiento y de crisis. Sin embargo, no es esto lo que realmente predomina, es decir, vamos a tener situaciones cíclicas, plantea Sweezy, en donde los empresarios en algún momento van a tener una caída en la tasa de beneficios y Sweezy eso lo va a atribuir al incremento de los salarios y luego van a tratar de recuperarse justamente, tratando de tecnificarse, tratando de producir más maquinarias y de esa manera va a volver a plantearse la otra situación, que es la situación donde va a haber una gran cantidad de productos excedentes que no se van a poder colocar en el mercado. Básicamente ese es el análisis de Paul Sweezy. Otro autor que plantea el tema de la teoría de las crisis de subconsumo en base a la no realización de la plusvalía es el economista marxista Ernest Mandel, que a principios de la década de 1970 él va a hacer una revisión de la definición de plusvalía que da Marx. Para Marx, la plusvalía, cuando hablaba de plusvalía, hablaba de dos momentos que había que distinguir. Uno era el momento de la producción de plusvalía,
esto es en el proceso productivo, en el momento en donde el capital se valoriza, decía Marx. Y el otro problema es el de la realización de la plusvalía, es decir, el momento en que el plus trabajo que realiza el obrero se convierte en dinero y ese dinero va a parar al bolsillo del empresario capitalista. ¿Qué va a decir Mandel en relación a la plusvalía? Mandel va a hacer hincapié en el hecho de que la plusvalía es la forma monetaria que tiene el excedente en una sociedad capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Marx hacía hincapié en la plusvalía producida y hacía esa distinción entre la plusvalía que se producía y la plusvalía que se realizaba, ¿por qué hacía esa distinción Marx? Básicamente porque puede suceder en una sociedad capitalista que se produzca plusvalía, pero que esa plusvalía no se realice, porque la mercancía no se vende. Si la mercancía no se vende, eso no quiere decir que el trabajador no haya sido explotado para Marx. El trabajador es explotado independientemente se venda o no la mercancía. El análisis que hace Mandel se centra en la plusvalía realizada. Lo que dice Mandel es que la realización de la plusvalía es la condición para que haya acumulación de capital. Entonces, si uno analiza ese párrafo, la realización de la plusvalía es lo que significa la venta de la mercancía, M' de prima. Y la acumulación de capital es la reinversión del dinero que tienen los capitalistas en el proceso productivo. Entonces, primero hay que realizar la plusvalía para que después haya acumulación. Ahí es donde el análisis de Mandel adhiere a la teoría de las crisis del subconsumo. ¿Qué diferencia tiene la teoría de la crisis del subconsumo con la teoría de la crisis de sobreproducción? En la teoría de la crisis de sobreproducción, si se suponía que había una situación en donde lo predominante era la anarquía social de la producción, no había solución dentro del sistema capitalista para ese problema. El problema de la sobreproducción en Marx se resuelve a partir de un sistema de economía centralmente planificada. Y por eso él planteaba, desde un punto de vista casi diríamos racional, que los trabajadores que tenían un conocimiento del proceso productivo eran los mejores capacitados para organizar la producción que los empresarios, porque los empresarios se regían por la ganancia, pero esa ganancia, esas decisiones de producir para ganar, estaban divorciadas de las necesidades de la población. Entonces Marx lo que planteaba es que si la producción fuese organizada por los trabajadores, en ese caso la producción sería mucho más racional, estaría destinada a satisfacer las necesidades de la población. Bueno, esa es la diferencia que se establecía, entre Marx y todo lo que tiene que ver con la teoría de las crisis del subconsumo. Es decir, en la teoría de las crisis del subconsumo, lo que se está haciendo hincapié es que el trabajador no tiene un ingreso monetario suficiente para adquirir lo que desea. Por lo tanto, eso habilita a que se desarrollen políticas que mejoren la distribución del ingreso y la riqueza dentro del capitalismo para solucionar el problema del subconsumo. Es diferente la respuesta política que dan los que desarrollan la teoría de las crisis del subconsumo a los que desarrollan la teoría de las crisis de sobreproducción. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer es analizar críticamente la teoría de la crisis del subconsumo. Bueno, esto en el capítulo, en la última parte, aparece tres concepciones sobre lo que es el funcionamiento de la economía capitalista. Básicamente hay tres concepciones. La primera es pensar que el capitalismo se reproduce en forma automática. Esto tiene que ver con el laissez-faire que planteaban los fisiócratas en el siglo XVIII o también las síntesis que se plantearon en el siglo XX, como las que planteó en su momento Paul Samuelson, tratando de buscar de alguna manera un punto intermedio entre las políticas keynesianas y las políticas liberales. Entonces aquí la idea es que el capitalismo se puede reproducir en forma automática, es decir, que las situaciones de perturbación que pueda haber o de crisis pueden solucionarse rápidamente a través de las leyes del mercado.
Hay una segunda concepción que plantea que es lo contrario, es decir, el capitalismo no se puede reproducir de manera automática, es incapaz de reproducirse de forma automática y que tiene una tendencia al estancamiento. ¿Por qué tiene una tendencia al estancamiento? Bueno, porque acumula por encima de lo necesario. Entonces, ese planteo está más vinculado al planteo de Paul Sweezy. Y aparece una tercera concepción, que es el capitalismo, que es un sistema de acumulación que puede reproducirse, pero al mismo tiempo puede fijar sus propios límites. Y esto tiene que ver con la concepción del análisis de Marx. Bueno, aquí me parece que hay que poner los focos en estas tres cuestiones. Por supuesto que la concepción del laissez-faire nos impide entender lo que son las crisis del capitalismo. Es una teoría diseñada para explicar el perfecto funcionamiento de un sistema capitalista. Todo lo corrigen las leyes del mercado. Por lo tanto, si funciona la ley de los mercados de Say, hay un economista keynesiano, John Kenneth Galbraith, que tiene una frase muy clara respecto a la ley de Say, y es la siguiente. Dice que no hay ningún médico, no existe ningún médico, por más talentoso que sea, por más genio que sea, que pueda ser capaz de generar una receta efectiva para una enfermedad que no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de Say excluye la posibilidad de que haya crisis de sobreproducción, porque plantea la tendencia natural al equilibrio de mercado y plantea que el sistema se puede reproducir por sus propios medios. Entonces aquí no tenemos realmente, ante esta mirada de lo que es el capitalismo, ninguna posibilidad de crisis, por lo tanto, queda excluido de la discusión del campo de la teoría de las crisis. Queda entonces la discusión entre la teoría de las crisis de subconsumo y la teoría de las crisis de sobreproducción. En la teoría de las crisis de subconsumo, ¿en dónde se está colocando el acento? En la no realización de la plusvalía, es decir, una mercancía que no se puede vender en el mercado. Es decir, que la lectura se centra fundamentalmente en las relaciones del mercado. Se centra en el ciclo del capital-mercancía. Y en ese ciclo del capital-mercancía, al inicio tenemos una mercancía y al final tenemos una mercancía y en el medio el proceso productivo. ¿Correcto? O sea que la diferencia entre la fase final y la fase inicial es una diferencia cualitativa, porque hablamos en términos de mercancía. En cambio, cuando vamos al ciclo del capital-dinero, la diferencia entre la fase final y la fase inicial es cuantitativa. El dinero final debe ser superior al dinero inicial. El proceso productivo también aparece en la fase intermedia. Pero lo que tenemos nosotros en el ciclo del capital-dinero es que los capitalistas compran para vender. Compran máquinas, herramientas, materias primas, contratan fuerza de trabajo para combinarlas en el proceso productivo, fase intermedia, para después generar una mercancía para la venta. En cambio, en el ciclo del capital-mercancía, lo que tenemos es, en primer lugar, el intercambio. Es decir, el empresario capitalista vende una mercancía y con el dinero que recibe realiza una nueva inversión en el proceso productivo. El proceso productivo aparece nuevamente como fase intermedia, pero en el final aparece una nueva mercancía. Bueno, ahí entonces hay una diferencia, porque mientras que en la teoría de las crisis del subconsumo se hace hincapié en lo que sucede en las relaciones de mercado, en el ciclo del capital-dinero se hace hincapié en las decisiones de producción de los empresarios. Entonces aquí aparece toda una discusión. ¿Cómo ubicamos el tema de la insuficiencia en la demanda efectiva? Es decir, la insuficiencia en la demanda efectiva. En Keynes la demanda efectiva es consumo más inversión. Pero si vamos, por ejemplo, a Kalecki, tenemos que la demanda efectiva es igual al consumo de los capitalistas más el consumo de los asalariados más la inversión de los capitalistas. La pregunta es, ¿quién define o quién decide el consumo de los capitalistas? Los propios empresarios capitalistas. ¿Quién decide, quién define el consumo de los asalariados? Si estamos en una situación en donde los empresarios pueden fijar los precios y no tienen un contrapoder sindical,
lo suficientemente fuerte como para que los salarios sean más altos, los empresarios van a tender a fijar un salario mínimo de subsistencia. Por lo tanto, es una decisión de los empresarios. Y la inversión de los capitalistas es una decisión también de los empresarios. Por lo tanto, la cuestión de la insuficiencia en la demanda efectiva no es un problema de demanda, es un problema de decisiones empresarias. Y esta es la crítica que le hace los defensores de la teoría de las crisis de sobreproducción a los defensores de la teoría de las crisis del subconsumo. Esto hay que tenerlo en claro porque si no, de lo contrario, se llegan a conclusiones como que, bueno, el problema es que si hay un exceso de oferta es lo mismo que una insuficiencia de demanda. Eso es cierto desde el punto de vista de las relaciones de mercado. Pero cuando hablamos de un exceso de oferta en la teoría de las crisis de sobreproducción, no estamos hablando de las relaciones de mercado, estamos hablando de las decisiones de los empresarios. Porque las decisiones de producción de los empresarios se subordinan a la ganancia. Esa es la característica que tiene el funcionamiento de la economía capitalista y que observa Marx. Es decir, Marx se centra en lo que es el taller oculto de la producción, en el momento donde los empresarios toman las decisiones. Y esto nosotros lo hemos visto en su momento en el capítulo sobre el valor. Los empresarios conocen el valor de las mercancías que se generan. Lo que no saben es a qué precio van a vender las mercancías. En cambio, cuando nosotros vamos a los manuales de economía, ¿qué nos dicen los manuales de economía? Tenemos que la oferta y la demanda van a ser iguales a un precio de equilibrio. Es decir, la teoría de la demanda y de la oferta que se desarrolla en los manuales de economía se hace en base a lo observable por los consumidores en las relaciones de mercado. Por los consumidores y por los empresarios también. Porque los empresarios también, de alguna medida, son consumidores, también tienen familia, van al supermercado y hacen compras. En cambio, cuando en el análisis de Marx se plantea cuáles son los datos de la realidad, el empresario conoce el valor de lo que se produce, sabe cuánto dinero va a invertir en capital constante y en capital variable. Sabe cuál va a ser el plus trabajo que se va a generar en el proceso productivo. Lo que no sabe es si esa mercancía la va a poder vender o no. Es decir, no sabe si va a poder realizar la plusvalía. Esa es la incógnita. Pero cuando uno está buscando una incógnita, lo primero que tiene que tener presente es cuáles son los datos del problema. Y los datos del problema los fija el empresario. Entonces, aquí aparece una diferencia importante entre la teoría de la crisis de la sobreproducción y las crisis del subconsumo. En la crisis de sobreproducción, el centro de análisis es el taller oculto de la producción, mientras que en la teoría de las crisis del subconsumo, el centro de análisis son las relaciones de mercado. El problema es que al trabajador no se le paga un salario suficiente que le permita adquirir toda una parte de lo que se produce y no puede ser vendida. Bueno, esto es básicamente de lo que hablamos en el capítulo 11 del libro sobre el análisis microeconómico, edición 2020. Bueno, espero que esto les haya resultado claro, que puedan avanzar en el conocimiento de la materia y que les resulte útil para poder responder satisfactoriamente las preguntas del práctico domiciliario y de los exámenes. Así que les envío un cordial saludo y nos vemos en la próxima clase con el capítulo 12. Muchas gracias.